voy a abrir el otro lado. Vamos a ver el día de hoy, ¿me escuchan? Los dos órganos sensoriales fundamentales. El ojo, que nos va a permitir ver, y el oído, que nos va a permitir escuchar y mantenernos de pie. Vamos a empezar por el ojo. El ojo inicia su aparición más o menos cuando se origina o se forma el campo ocular. Es necesario que se forme el campo ocular para que se desarrolle el ojo. Y esto es por la expresión del gen PAX6. El gen PAX6 es el gen maestro del globo ocular, porque si no existe él, no hay campo ocular. El PAX6 va a permitir la expresión de otro gen, que es el Sonic Hedgehog, SHH, que es el que va a dividir el campo ocular en dos partes, a nivel de la línea media, y se va a ir a ubicar hacia ambos lados del procencéfalo. Hacia el día 22 se desarrolla el surco óptico. ¿Ven ustedes esto de acá? Esto de acá es el surco óptico. El surco óptico tiene tres hojas. De acá, de este surco óptico, se va a desarrollar todas las estructuras del ojo. Tenemos el ectodermo superficial, el neuroectodermo, que es la prolongación del neuroectodermo del prosencéfalo, y entre el neuroectodermo y el ectodermo superficial tenemos el mesodermo de la cresta neuronal. Entonces, acá vamos a ver las diferentes estructuras que van a dar origen al ectodermo superficial. El ectodermo superficial va a dar origen a la placoda del cristalino. Acá se ha puesto placoda de la lente. Decir lente para los americanos es para nosotros decir cristalino. La vesícula del cristalino y el lente es el cristalino. ¿Por qué le dirán lente? Porque en realidad es un lente que va a permitir el pasaje de la luz, ¿no? Y alineado con la córnea y irse hacia la retina. Luego tenemos el epitelio anterior de la córnea. De la pared ventral del prosencéfalo se va a originar la vesícula óptica, que luego va a dar origen a la cúpula óptica, llamada también copa óptica, porque tiene una forma de copa, la cual va a dar origen a la retina de sus 4/5 partes posteriores, al epitelio pigmentado y no pigmentado de los procesos ciliares en su 5ª parte anterior, y el epitelio anterior y posterior del músculo dilatador de la pupila. Luego tenemos el mesénquima de la cresta neural, que está entre el neuroectodermo y el ectodermo de superficie. Lo vimos en el dibujito. El mesénquima y el músculo del cuerpo ciliar dará origen a esas. El mesénquima de la cresta neural también va a dar origen al estroma y al músculo esfínter de la pupila, ¿no? A la esclerótica, a la coroides, ¿no? Y el estroma y el epitelio posterior de la córnea. Muy importante. Hacia el día 24 se cierra el neuroporo anterior. Y esto lo vamos a ver. ¿Y esto lo vamos a ver? ¿Ah? ¿Ah, eso es el sistema de electricidad? ¿No lo he hecho? Ah. Bueno, al cierre del neuroporo anterior, acuérdense que es al día 24, se produce una evaginación del prosencéfalo, o sea, se produce un sal, ¿no? ¿Para qué? Para formar la vesícula óptica. Los extremos distales, o sea, la parte posterior, los extremos distales de la vesícula óptica, quedan conectados con la pared del prosencéfalo. ¿Ya? Quedan conectados con la pared del prosencéfalo y con ello, con el cerebro. La vesícula óptica, una vez que se está formando, acá, va a expresar
ingresar la proteína morfogénica ósea. En siglas son proteína, que está en inglés, morfogénica con ósea 4 y proteína morfogénica ósea 7, e induce al ectodermo de superficie, o sea, esta vesícula, induce al ectodermo de superficie a engrosarse y formar la placoda del cristalino. La placoda del cristalino y la superficie distal de la vesícula óptica se van empaquetando a la vez, ambas. ¿No? De la placoda, la vesícula óptica, y esta es la placoda del cristalino. ¿Para qué sucede esto? Mire, se va a incorporar para quedar incorporada dentro de la vesícula óptica, y al desprenderse de la cúpula del ectodermo de superficie va a quedar incluida dentro de la cúpula óptica para dar origen al cristalino o lente que le dicen. Vamos a ver. Entonces ya estamos casi formando nuestra copa óptica, ¿no es cierto? Primero era una evaporación y ahora es la copa óptica. Esta copa óptica tiene dos partes, la cuarta, quinta posteriores y el quinto anterior. Del cuarto, quinto posterior que estábamos hablando, ¿qué se forma? La retina, la papila óptica, que es donde va a ingresar el nervio óptico cuando se forme hacia la fisura hialoidea, pero acá se ha formado la retina y el tallo óptico. De los cuartos, quintos posteriores de esta cúpula óptica se va a formar entonces la retina y el tallo óptico. Y de la quinta parte anterior se ha formado el iris, la córnea y el cuerpo ciliar. Cuartos, quintos posteriores, retina, tallo óptico y cristalino. Quinto anterior de la cúpula óptica, que va tomando forma de cúpula, la córnea, los procesos ciliares y el iris. ¿Preguntas acá? Vamos ahora a la parte posterior de la cúpula óptica, que quedaba unida, ¿qué dijimos? Al proceso, ¿cierto? A lo largo del tallo óptico, entonces, acá se va a desarrollar la fisura hialoidea. En el centro, acá, de la cúpula óptica, en la copa, en el centro de la cúpula óptica, se forma la papila óptica. Acá la ven. ¿Y por qué es importante la papila óptica? Porque es el lugar donde la retina neural, toda esta retina que se va a desarrollar, que ahorita pasamos a describirla, se continúa con el tallo óptico. Acá tenemos ya las fisuras hialoideas. ¿Qué tejido contiene la fisura hialoidea? ¿Qué es una fisura? ¿Qué es una fisura? Muy bien. La fisura hialoidea que corre en la parte baja del tallo óptico contiene ¿qué tipo de tejido? Mesénquima vascular. A partir de este mesénquima vascular se va a desarrollar la arteria y vena hialoidea. Esta arteria y vena hialoidea va a originar la arteria y la vena central de la retina. Al fusionarse ya las fisuras hialoideas, ya no son fisuras, se van a fusionar los bordes, ¿no? Hialoideos, los vasos hialoideos que están creciendo en su mesénquima vascular quedan rodeados por el nervio óptico. Las partes distales de los vasos hialoideos, ¿no? La parte que va a irrigar el cristalino, van a degenerar por apoptosis, ¿no? Pero persisten las partes proximales en forma de arteria y vena central de la retina. No, ya no se van a llamar arteria y vena central de la... ¿Cómo se llamaba?
arteria y vena central. A origen, arteria y vena central de la retina. Pregunta. Entonces, la retina se va a desarrollar de la pared de la cúpula óptica en sus cuartos, quintos posteriores. Tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa interna también se va a denominar capa neural de la retina y la capa externa es la capa pigmentaria de la retina. Entre la capa externa, que se está desarrollando acá en las paredes de la cúpula óptica, y la capa interna hay un espacio, que es el espacio intrarretiniano. Acá vamos a hablar un poquito de el cristalino ya introducido dentro de la cúpula óptica va a inducir a la capa interna de la retina para que forme un globocephalio grueso, ¿no? Entonces se forma la capa interna o capa neural de la retina y las células de estas capas se van a diferenciar en células fotorreceptoras, células de conos y bastones y las células ganglionares, dando paso al desarrollo de la capa interna de la retina, que es la que va a recibir los estímulos de la luz para que nosotros podamos visualizar. A medida que las axones de las células ganglionares de la retina avanzan, se acuerdan que estaba el tallo óptico en la parte posterior de la cúpula óptica, por el tallo óptico se va formando el nervio óptico. Acá tenemos la fisura nerviosa abierta, poco a poco se van a llenar con los axones de las células ganglionares. En su centro encontramos los vasos hialoideos, ¿no? Al cerrarse el tallo óptico se forma el nervio óptico, y al formarse el nervio óptico quedan incluidos los vasos, ya no se van a llamar hialoideos, sino se van a llamar los vasos centrales de la retina. Se va a formar la vena y la arteria central de la retina. El nervio óptico, miren qué bonito, ese es el segundo par craneal. ¿Qué nos va a permitir el segundo par craneal? Ver, ¿de dónde inicia su desarrollo? A captar la luz y la va a poder llevar hacia el cerebro, pasando por el tallo óptico. ¿Qué pregunté? ¿Dónde va a iniciar su desarrollo? ¿Ah? ¿Dónde va a iniciar el desarrollo del nervio? ¿Dónde va a iniciar? En la capa interna de la retina. Segundo par craneal. Entonces, el nervio óptico queda rodeado por tres vainas. La vaina externa, que es la vaina dural. Esta vaina dural, acuérdense, procede de la dura madre del cerebro y se continúa con la esclerótica del ojo. La vaina intermedia procede de la aracnoides y la vaina interna procede de la pía madre. Arteria central de la retina y la fibra del nervio. Arteria, vena central de la retina y fibra del nervio. Bien. Entonces, hemos estudiado todo lo que se forma de las cuatro quintas partes posteriores de la cúpula óptica. Ahora vamos a estudiar las que se forman a partir del quinto anterior. O sea, vamos a ver la formación del cuerpo ciliar, de los huesos ciliares, de las iris, de la córnea, de los párpados y de todas las demás estructuras. El quinto anterior de la cúpula óptica se desarrolla del cuerpo. Del quinto anterior de la cúpula óptica se desarrollan los procesos ciliares. ¿No? Acá vamos a ver los músculos ciliares. El cuerpo ciliar es un tejido conectivo, vascularizado,
en el que se encuentra el músculo ciliar, que acá lo vemos. ¿Responsable de qué? De la acomodación, ¿no es cierto? Cuando nosotros entramos en una zona al cine, ¿no? De la luz a la oscuridad, nos enseguecemos un ratito, demora y empezamos a ver. ¿Por qué? Porque el músculo ciliar tiene que acomodarse al estímulo nuevo que está recibiendo de toda esa punta, ¿no? Porción anterior, entonces, en la porción anterior se proyectan acá los procesos ciliares. ¿Por qué es importante los procesos ciliares? Porque ahí se secreta el humor acuoso. La superficie interna del cuerpo ciliar está compuesto por, ¿se acuerdan que de las 4 quintas partes posteriores encontramos la retina con 2 capas? La capa neural externa y la capa externa es la capa pigmentaria de la retina. Y entre esas 2 capas había un espacio, era el espacio intraretinal. El epitelio interno del cuerpo ciliar no pigmentado es la continuación de la capa interna de la cúpula. Tenemos esta. Acá tenemos la capa interna de la retina neural, se continúa con los procesos para dar origen a los procesos ciliares, pero acá ya no hay componente neuronal. Simplemente es la continuación. Sin desarrollo neuronal, o sea, no hay desarrollo neuronal y forma la capa interna de los procesos ciliares. Y la capa externa es la continuación de la capa pigmentaria de la retina. El iris. El iris es la forma más anterior del globo ocular, de la cúpula óptica. Tenemos ojos marrones, azules, verdes, ¿no es cierto? Que crece, ese iris crece hacia adentro y cubre de forma parcial el cristalino de su curvatura. El epitelio anterior del iris, ¿no?, está compuesto por células bioepiteliales, el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila. Estos músculos derivan del neuroectodermo de la cúpula óptica y regula la cantidad de luz que entra al ojo. El color del iris está dado por la cantidad y tipo de luz. Sí, el color de ojo definitivo de recién nacido apenas lo podemos decir, este niño de ojos verdes, este marrón, muy oscuro, negros, ¿a qué edad? A las 6. No antes. Cuando un recién nacido nace, no se puede saber qué color tiene. Todo va a tener de repente claro. Pero como el estímulo de la luz solar es la melanina, si tiene muchas, si ha heredado muchas, se va a dispersar a nivel de todo el estroma del iris y va a ser el color oscuro. Si no se distribuye a nivel de todo el estroma del iris y se queda en la parte posterior, va a ser mucho más claro. Los genes, esto está controlado por los genes. El color de los ojos es de acuerdo al contenido genético. ¿Qué genes intervienen? El EICL1, el EICL2, el EICL3, el SLC24A4 y el TIR. Son los genes que van a determinar el color del ojo. Ahora vamos a hablar acerca de las cámaras. ¿Qué es una cámara? Una cámara es un espacio, ¿cierto? Vamos a hablar de la cámara anterior y de la cámara posterior. Acá tenemos las cámaras. ¿Por qué son importantes las cámaras? Porque es ahí donde se va a drenar el humor acuoso. De la cámara anterior, este es un espacio con una hendidura que va desde el cristalino hacia la córnea. De la córnea hacia el cristalino es el cámara anterior. Y el posterior es del iris, que acá lo vemos, hacia el cristalino. Cámara posterior y cámara anterior.
Esta es la membrana iridopupilar. La membrana iridopupilar, cuando desaparece, ¿cómo está formada la membrana iridopupilar? La membrana iridopupilar son estructuras vasculares que van a depender de los vasos hialoideos. Estos vasos hialoideos van a formar una membrana alrededor del cristalino. Cuando esto se pierde, o sea, por apoptosis desaparece, el ojo empieza a formar la pupila. ¿No es cierto? Ahí se va a ver recién la formación de la pupila al desaparecer la membrana iridopupilar. Y esta membrana iridopupilar va a desaparecer cuando haya apoptosis de los vasos hialoideos distales. Porque los proximales, ¿a quién va a dar origen? ¿Saco el celular? Apaga el celular. Cierto. A ver. ¿Con la laptop o la... No, no sé si lo veo que está. No puede estar con su celular y se escucha. Puede hacer la misma comunidad a la vez. Pregunto, no sé. Si les permite, no te pasa. Entonces tenemos la cámara anterior, que es ya sabemos que es fácil ubicado, la cámara anterior también ya sabemos que es fácil ubicado. Y aquí que encontramos el voz a voz. Cuando se forma la pupila, porque desaparece la membrana iridopupilar, cuando se forma la pupila, se comunica la cámara anterior con la cámara posterior del ojo y ¿a través de qué seno? Del seno venoso del canal de Espinel. Si este canal no se llega a desarrollar o se obstruye, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un viejo glaucoma. Va a aparecer la córnea. La córnea es la capa más externa situada en el polo anterior del ojo. Acá. ¿Ya? Desarrollo de la córnea. ¿Ven? La córnea se va a continuar dorsalmente con la esclerótica, ¿ya? Y es la primera capa que atraviesa la luz, ya lo dijimos, luego atraviesa el cristalino y ambas tienen que estar alineadas. Tanto la córnea como el cristalino tienen que estar alineados. Pasa la luz y llega hacia la retina y nosotros vamos a poder. La coroides y la esclerótica. Nosotros dijimos que la córnea se continúa a nivel posterior por la esclerótica. Acabo de decir. ¿Sí? ¿De dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar del mesénquima de la cresta neural que rodea la cúpula óptica. ¿Se acuerdan que al principio había un surco óptico que tenía tres capas? Un ectodermo superficial y un neuroectodermo. Y que entre el neuroectodermo y el ectodermo superficial había el mesénquima de la cresta neural. De ahí ese mesénquima que rodea la cúpula en sus cuartos, quintos posteriores, va a dar origen a la esclerótica y a la coroides. La coroides está muy adherida, muy cerca a la capa pigmentaria de la retina. Y la esclerótica está por fuera de la capa pigmentaria. Los párpados. ¿Han visto el acetal, no? Vieron que era muy importante ver si los párpados estaban cerrados o si estaban abiertos. Muy bien. ¿Cuándo aparece
sexta semana. ¿De dónde? Del mesénquima, de la cresta lumbar. De ahí son. Dos repliegues de la piel se adhieren entre sí. Acá lo vemos. Bien pegaditos. ¿Desde qué semana hasta qué semana? Por eso sirve de pauta para ver la edad fetal. Desde la 10ª semana hasta la 26ª semana permanece cerrado. Mientras los párpados están adheridos, se desarrolla el saco conjuntival. ¿Cuál es nuestro saco conjuntival cuando vamos a la playa que nos da? Conjuntivitis, ¿no? Una conjuntivitis tenía en el peso cabrón, el ojo rojo, irritado, y a veces da queratitis, que es cuando la córnea se quema, y ya más delicado. Entonces, cuando nos da un resfrío que nos da, y antes que la jovencita estaba estornudando, conjuntivitis. Y tenemos la conjuntiva, que es la parte más externa, que rodea nuestro globo ocular, la parte más externa se llama conjuntiva vulvar. Y la que tapiza el párpado interiormente es la conjuntiva palpebral. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las glándulas. Las petales se desarrollan igual que toda la piel, que nosotros vamos a explicar en la clase. Las glándulas animales tenemos acá, ¿no? Acá vemos que estas glándulas animales no son tan grandes cuando nacen, son pequeñitas cuando nacen bebés. No funcionan. Más o menos el bebé llora con lágrimas al mes, literalmente. Acá tenemos la glándula lagrimal, punto lagrimal superior, punto lagrimal inferior, canal lagrimal superior, canal lagrimal inferior. Este es el saco lagrimal y este es el conducto nasolagrimal. ¿Por qué se llama nasolagrimal? Porque se va a ir a la nariz. Cuando lloramos sale la lágrima por la nariz. Entonces, para nosotros poder ver bien que han desarrollado todas estas estructuras, ¿quién las ha controlado su desarrollo? ¿Quién es maestro? La CEI. ¿Y quién ha delimitado que esto se ubique a nivel amorado del procencéfalo? La taxis es la capa, el campo ocular. Este campo ocular se lo posiciona la presentación definitiva, que es a nivel de procencéfalo. ¿Y por qué a nivel de procencéfalo? Porque al cerrarse el neuroporo anterior, ya no se va a llamar procencéfalo. Procencéfalo es la célula primitiva. Se va a llamar pie céfalo. La significación final es al ambos lados de pie céfalo. ¿Ya? Entonces, muchas estructuras complejas intraoculares dentro del ojo deben desarrollarse correctamente con las estructuras del cine. Entonces, como dice Carlos, ¿cómo tiene que estar programado en un programa rigurosamente, alineado rigurosamente y en tiempo riguroso, controlado por quiénes? Algunos heredados, los que no. La córnea cristalino debe estar ser transparente, primeramente sí. Ser transparentes y superficiados para permitir otra vez que la luz alcance de forma adecuada la retina. La retina neural, donde se puede tener el óptico, donde tiene que captar esta luz para que las qué maravilla. Ajá. Bien, ¿qué pasa? Acá se llevan esos patrones. Van al encéfalo por intermedio de los procesos neurales, porque hemos dicho, y a lo largo del nervio. Vamos ahora a hablar de las malformaciones congénitas. Si esto no se cumple tal cual programado, vienen las ¿qué vienen? Malformaciones. Yo tengo un plasmo de cumplir. Vienen las malformaciones. ¿Quién regula el plasmo? Los
polo es todo, prosencéfalo, lleva a una definición de todo, que ustedes van a ver en la clase del sistema nervioso. Y esto aquí lleva todo grande, salido de agua, no hay eliminación, no hay nada, se perdió todo el control. Entonces, no hay niños, a que no se no haya. Acá tenemos silocarios. Acá qué pasa, si los ojos no se han desplazado a su ubicación definitiva. Han quedado fusionados en la línea B. Y acá tenemos la trombosis que también veíamos acá. La trombosis es una de las estancias. La prevalencia es 1.05 a 100.000 residuos. Puede haber también tenemos infecciones como esclerosis, madres alcohólicas y la infección de cerebral. Anostalgia y nostalgia. Anostalgia, sin ojo y nostalgia, hijo pequeño, causa de la nostalgia, dijimos en la psicología, es ausencia de factor de transmisión del VAC6. Y microtalgia somos puede ser única la masturbación, o puede ser acompañado de otras masturbaciones en los síndromes. ¿Cuáles son los síndromes que acompañan a la que puede haber anostalgia y hiponostalgia, disociación y indicaciones de lesiones internas? Las mutaciones del SOX2 y PAC6 pueden dar alteración de la evolución del cristalino, o sea, no forma cristalino, mutaciones del SOX3, agenesia del cristalino, y así sucesivamente. ¿Cuándo se alteran los ambientales? Infecciones estacionales, la señora que contrae el rubiola, que no se vacunó, ¿no? Y contrae el rubiola. Varicelas, coronavirus, cuando la madre no tiene una ingesta adecuada de vitamina A, también propicia que el niño con anostalgia, hiponostalgia, la hipertermia, cuando hay exposición a rayos X, cuando hay solventes y fármacos, dentro de los fármacos la warfarina, la talidomida y el alacrán. Y acá tenemos la alteración del cristalino, afaquia. ¿Qué es la afaquia? A es sí, faquia cristalino, sin cristalino. Niños que nacen sin cristalino. Ausencia de cristalino es un defecto muy raro y se asocia a la aplasia del segmento anterior. ¿Se acuerdan que el cristalino se va a formar de la parte anterior? Este no se llega a desarrollar. Por lo tanto, no hay cristalino. Microesferofaquia, micro, pequeño, esfero de la esfera del cristalino, pequeño cristalino. Este puede desplazarse, irse hacia el iris y causar glaucoma. Luego tenemos la opacidad del cristalino que se llama la catarata congénita, ¿no? Cuando un niño nace con catarata congénita, ¿qué van a ver ustedes? Que el niño tiene un punto blanco en lugar de tener en la pupila, ¿no? Donde está la pupila. Opacidad del cristalino afecta 1 a 15 niños por cada 100.000 habitantes y es responsable de 10 al 39% de los casos de ceguera.
¿Cuáles son las causas? Defectos genéticos heterogéneos, factores cromosómicos como el síndrome de Down, trastornos metabólicos, galactosemia, hipoglicemia neonatal, exposición a rayos X, la madre constante, ¿no? Le podemos estar explicando la radiografía por gusto, ingestión de fármacos, corticoides, sulfonamidas, deficiencia de vitaminas A, B1, C, E y ácido fólico, infecciones intrauterinas, rubiola, herpes, citomegalovirus, toxoplasma pavloviris. Relajamos un poquito y de su pupila vemos esta opacidad, una catarata, fácil de diagnosticar, ¿no? Aniridia, alteraciones del iris. Sí, iridia, iris. Nacen sin iris, o sea, no tienen color de ojos. ¿Qué vemos? Solamente vemos esto, la pupila. Blanco y negro. Causa mutación del gen PAX6, trastorno del desarrollo de la porción anterior de la cúpula óptica, ¿no? Por lo que también se ven afectadas otras estructuras como la córnea, el cristalino y la acá, coloboma. Esa es una pregunta que saben que siempre se me fue. ¿Es la coloboma del iris? Acá. Falta de tejido, ¿no es cierto? No se ha formado completamente, ¿qué cosa? El iris, ¿no es cierto? Y queda, acá que ven, como que si la pupila se continuara. Pero esto se produce por falta de cierre del tallo óptico. ¿Dónde se cerraba el tallo óptico? En el polo inferior, ¿cierto? Y acá vemos que no se ha cerrado y por lo tanto tenemos, no se ha cerrado la cúpula óptica de difusión inferior y vemos esta disrupción. Vale. El tallo óptico más o menos se forma, cierra la séptima semana. Entonces, ¿qué vemos? Falta de porción del tejido iris, se observa un orificio y la muestra, ¿no? Como una cerradura, ¿no? Puede también extenderse al cuerpo ciliar, ¿no? Al vaporoides, a la retina y hacia el nervio óptico. La incidencia más o menos es 1 sobre 49 millones. Coloboma. Acá, miren acá, más nítido, ¿no? La disrupción del iris. Esta la causa es la mutación del PAX2, del gen PAX2. Cuando hay alteración del gen, cuando hay un coloboma de iris, ustedes también tienen que sospechar que puede haber una alteración renal. ¿Por qué? Porque el PAX2 también regula, ¿no? El desarrollo de riñones. Puede estar asociado a un coloboma, puede alertarnos, puede haber un daño renal, así que también nos mandan algo de estudio. Alteraciones del iris, esta es una hipermetropía. Este es más común en los animalitos, pero también en el ser humano se presenta. Ojo de un color hetero, varios colores del iris. La persona presenta un color azul, un color verde, un color negro, un color pálido, ¿no? Y llamadas. Pero no es raro, ¿no? Va asociado, puede ser solo por la alteración de un gen o puede ser acompañado de otras anomalías como el síndrome de Sturm-Weber, de Werner-Heisenberg y Carl-Gauss. Acá. Miren, acá qué pasó. Acá la membrana ilirio-pupilar no desapareció por todo. ¿Cómo desaparece una estructura neurológica por apoptosis o muerte celular programada? No desapareció y empezamos a ver restos de la membrana ilirio-pupilar. En lugar de ver una pupila homogénea, ¿no? Vemos una pupila que está un poquito sucia, decimos, porque tiene restos de membrana ilirio-pupilar. Policones. ¿Preguntas de ojo? ¿Preguntas? ¿Vale? ¿No está claro? A ver,
desaparecido de alguna manera? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay partes, tejidos que no han desaparecido y están ocupando espacio y no permiten que la luz ingrese directamente. ¿No? Claro que sí. Bien, y ahora vamos a otro paso. Entonces vamos a pasar al oído. ¿Listo? ¿Preparados? Oído. ¿Quién nos va a permitir escuchar? Mantener el equilibrio. Vamos a ver. El oído tiene tres partes. Vamos a hacer oído medio, oído interno, oído medio, oído interno. Vamos a empezar por el oído interno. El oído interno contiene el órgano sensorial primario implicado en la audición, que se desarrolla en la y en el equilibrio, que se desarrolla en el aparato vestibular. ¿Dónde se desarrollan entonces las estructuras encargadas de escuchar y de mantener en el oído? Interno. Y el oído medio. El oído medio se desarrolla en la primera bolsa faríngea que origina el receptor timpánico, y el oído externo del primer surco faríngeo que origina el conducto auditivo externo y el pabellón auditivo. Oído interno. El desarrollo del oído interno se produce con una serie de factores, de fenómenos inductivos, preliminares sobre el ectodermo superficial, algo parecido a lo. Pero aquí viene el ectodermo superficial, a nivel de rompe cerca. El ojo a nivel de roce cerca. Acá es a nivel de rompe cerca. Primero, estos procesos inductivos van por parte de la rotocorda y después a cargo del mesodermo paraxial. Estas inducciones preparan al ectodermo del rombencéfalo para una tercera inducción. Pero esta inducción va a ser por el UG, por el factor de crecimiento fibroelástico 3, procedente del rombencéfalo, que va a estimular el crecimiento del ectodermo, y acá lo vemos, ¿no? Para que exprese PAX2. Este PAX2 tiene que expresarse. ¿Para qué? Tiene que ser estimulado por las señales del Wnt. Las señales del Wnt son señales moleculares. ¿Ya? Entonces, las señales del Wnt se induce, ¿no? ¿Para qué? Para que el PAX2 supere cierto umbral y forme la placoda del óptica. De la placoda óptica se va a desarrollar la vesícula óptica y se va a desarrollar las neuronas de los ganglios vesicular y final de la cuarta semana. La placoda óptica se impagina, acá la vemos, metiendo parecido, ¿no? Ustedes van a hacer todo eso un plan La placoda óptica se impagina bajo la influencia del factor de crecimiento 3, secretado por el rombencéfalo. Luego se separa, y acá ya se separó, y forma la vesícula óptica u otocisto. Al final de la cuarta semana, que se libera del ectodermo rombencéfalo. El otocisto va a formar o vesícula óptica, y además también va a formar el laberinto membranoso. ¿Ya? El laberinto membranoso. El laberinto membranoso tiene una parte dorsal y una parte ventral. Acá vemos que se está formando de la parte ventral la porción sacral de la vesícula óptica y de la parte dorsal la porción auricular de la vesícula óptica. Y uniendo a estas dos porciones tenemos al saco y el conducto eflúvico. De la región dorsal del utrículo, o sea, este nivel se desarrolla el utrículo. De aquí se desarrollan los canales semicirculares
ventriculares y el ganglio vestibular. ¿Por qué es muy importante el ganglio vestibular, dijimos? Porque ahí se va a formar las neuronas ¿de qué? Vestibulares del octavo par craneal y las auditivas de la boca. La región ventral sacular de acá, miren, se desarrolla del sacro, acá está el sacro, y el conducto coclear. Y el ganglio, ese es el conducto coclear. Y el ganglio espiral coclear. La conexión entre el sacro y el conducto coclear es a través de este ductus que ven acá, que es el ductus reversus. Este PPT se lo voy a dejar para que lo venga. Le dije a la señorita, a ver, ¿qué dije antes? ¿Me puede repetir? No, ¿verdad? No me refiero a ustedes que presentan con acto. Digamos, la siguiente clase no va a ver. En la quinta semana del utrículo se van a desarrollar tres bolsitas, que se van a dar origen a los canales semicirculares. Los canales semicirculares en uno de sus extremos van a formar ampollas. Porque es muy importante que se formen estas ampollas que van unidas hacia el utrículo. ¿Por qué? Porque ahí van a estar las células ciliadas. ¿Ya? Estas células ciliadas van a captar las vibraciones que van a ser transmitidas al ganglio vestibular y que nos van a permitir mantenernos desacertados, les permite no tener un equilibrio, ¿cierto? Sexta semana. Se separa entonces el utrículo y el sacro. Y el sacro del conducto coclear. O sea, se han independizado todo. Estaban unidos, que era una sola masa, ¿no? Era la vesícula, ahora cada uno se está desarrollando. En las ampollas se ubican las células sensitivas, que son las células, ¿qué dije? ¿Cómo se llaman? Ciliadas, que mantienen el equilibrio. Las másculas acústicas son zonas sensitivas similares y que se desarrollan en las paredes del utrículo y del sacro. Y estas células que se están desarrollando en las paredes del utrículo, del sacro, de los canales semicirculares, ¿a qué van a dar origen? A una de las ramas del octavo par craneal. Octavo par craneal llamado nervio también vestíbulo coclear. Tiene dos ramas, la rama vestibular, que viene del ganglio vestibular, y la rama coclear que viene del ganglio coclear. Se forma durante el desarrollo embrionario a partir de la, bueno, ya lo hemos dicho, de la tracoda óptica. De esta vesícula óptica deriva, ya lo he dicho, y las neuronas sensitivas que formarán los ganglios. Lo volvemos a repetir. De esa tracoda óptica que se formó, no solamente se va a estar formando el laberinto membranoso, sino también se va a desarrollar ¿qué cosa? Muy bien, los ganglios. El ganglio vestibular de escarpa que nos va a permitir mantener un pie y mantener los equilibrios, no caer, no caer. Y el ganglio coclear, pues ya le corte que es el Audi. Formación de las neuronas del octavo par. Del ganglio vestibular de escarpa, ya dijimos, volvemos a repetir, encargado del equilibrio, y el coclear o espiral de corte, encargado del Audi. Sí. Las conexiones cerebrales. ¿Cómo se hacen las conexiones cerebrales?
Las prolongaciones centrales de estas neuronas, tanto de la parte que se originan acá, del ganglio vesicular y del ganglio coclear, las neuronas son bipolares. Unas se dirigen hacia dónde? Hacia las células ciliadas, y otras se dirigen hacia el sistema, hacia el cerebro. ¿Correcto? Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos escuchar por qué. Porque también tenemos células ciliadas que se desarrollan ¿dónde? En el órgano de Corti. Y las células ciliadas vesiculares se desarrollan ¿dónde? Lo acabamos de decir. En las ampollas de los canales vesiculares. Conexiones cerebrales. Las prolongaciones centrales de estas neuronas, de estas ramas, se dirigen al tronco encefálico donde hacen sinapsis con los núcleos vestibulares y cocleares. Así se forma el nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal, que transmite información tanto cognitiva como de equilibrio. El conducto coclear. Acá está el conducto coclear. ¿Y acá qué se va a formar? El órgano de Corti. ¿Por qué es muy importante el órgano de Corti? Lo acabo de decir, porque ahí se van a formar las células ciliadas que van a captar las vibraciones de ruidos. Al captar las vibraciones de los ruidos, van a sintetizar, van a liberar los neurotransmisores. ¿No? Esos neurotransmisores van a activar a las neuronas del ganglio de grandes. El conducto coclear se localiza entre dos cámaras. Acá tenemos la rampa timpánica y la rampa, ¿cómo se llama esta? Vestibular. Hacia la 10ª semana se desarrollan las células ciliadas. Y este es el órgano de Corti y acá se están desarrollando las células ciliadas. Para la audición en el tejido del conducto coclear que se apoya sobre la membrana basilar. El órgano de Corti está formado por las células ciliadas y las que cubren a la membrana basilar. Vamos ahora a hablar del ganglio coclear. El ganglio coclear se origina de las placodas ópticas. Dijimos, mira, y estas al formarse, al originarse, migran algunas células neurogénicas desde la vesícula óptica hacia una región cercana donde comenzará a formar el ganglio coclear. Además de las células de la placoda óptica, las células de la cresta neural, o sea, dos células, las células de la placoda que están contribuyendo a la vesícula óptica, contribuyen como algunas neuronas y también las células de la cresta neural. En las multipotentes que miran desde los bordes del tubo neural en desarrollo al ganglio coclear. Luego, las células progenitoras provenientes de la placoda óptica de la cresta neural comienzan a diferenciarse en neuronas bipolares especializadas. ¿Dónde? En el ganglio. ¿Dónde está el cuerpo de la rama auditiva del octavo par craneal? Está en el ganglio. Y de ahí sale el órgano. El ganglio vestibular o de K recibe señales de las células ciliadas de las diferentes estructuras, ya dijimos, vestibulares, utrículos sacros y canales semicirculares. Los impulsos generados en estas células sensitivas de la cresta y las máculas se estimulan por los cambios de posición. Estas cambios de posición, entonces, estos impulsos generados por los cambios de posición del cuerpo son transportadas hasta el cerebro. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Por las fibras vesiculares. Bueno,
Es así que queda constituido lo que llamamos la vesícula óptica, el laberinto del El laberinto de un hermoso resumen queda constituido por el sacro, la cóclea, el ventrículo, los conductos semicirculares y el conducto endométrico. ¿Alguna pregunta? El oído medio. El oído medio deriva de la primera bolsa, se origina de la primera bolsa faríngea. ¿Ya? Tiene dos partes, la parte proximal y la parte distal. La parte proximal es la que vamos a entender nosotros que designa con la orofaringe. Cuando nosotros nos resfriamos, que nos puede dar otitis, ¿no es cierto? Nos da una amigdalitis y nos da otitis por la vecindad. Puede por aquí subir los microbios, ¿no? Y darnos la otitis. Y la parte distal, acá, va a formar la cavidad timpánica que va a englobar a los huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo, y va a formar la cavidad timpánica, la parte distal de la bolsa faríngea, de la primera bolsa faríngea. Luego, la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene tres orígenes. El ectodermo, que viene del primer surco faríngeo, que ahorita lo vamos a ver, que va a dar origen al oído externo. El endodermo, del receso tubotimpánico, que proviene de la primera bolsa faríngea, que es la que acabamos de ver, que va a dar origen al oído medio. Y el mesodermo, que viene del primer y segundo arco. Entonces, el oído medio queda constituido, que se origina de la primera bolsa faríngea. Tiene una parte proximal y una parte distal. La parte proximal forma la tuba faríngeo-timpánica, ¿no? Cuando nos resfriamos, por acá sube, nos da otitis. Y la parte distal, ¿no? Que es la que va a formar la cavidad timpánica, que es la que estamos viendo acá, y que va corriendo gradualmente a los huesecillos del martillo y estribo. ¿Cuáles son las alteraciones del oído medio? La displasia de los huesecillos. Quiere decir que los huesecillos, yunque, martillo y estribo, no se han desarrollado plenamente. Pero eso de quién depende, del desarrollo de estos huesecillos. De los arcos faríngeos, del primer y segundo arco faríngeo. Y la plasia de la cavidad timpánica, o sea, una cavidad timpánica no bien desarrollada, que no va a cumplir ninguna función, puede también presentarse, ¿no? ¿Y qué resulta si se presentan esas anomalías? Sordera de hipoacusia o transmisión. La sordera, por alteración de estructura del oído interno, son sorderas neurosensoriales, y esa no tiene mayor cura. Las sorderas de neurotransmisión, de transmisión o conducción, que son por oído medio, por alteraciones de estructura del oído medio, son las que se ponen los auriculares, ¿no? Para que pueda pasar el ruido. El oído externo. El oído externo está constituido por el meato auditivo externo y el pabellón auricular. El meato auditivo externo viene del primer surco branquial o faríngeo, y las células proliferan en forma de embudo. Primero, hay una gran proliferación. Este conducto todavía no es un conducto, es un tapón, por eso se le llama al inicio tapón meatal. Este tapón meatal sufre un proceso de apoptosis, esta célula no es célula programada, y al programarse esto, todas las células, al morir esta apoptosis, este canal queda limpio, queda permeable y se forma el conducto auditivo externo. Y se forma también el pabellón auricular. El pabellón auricular se va a formar de estas 6 protuberancias o tubérculos auriculares que se forman alrededor del primer surco faríngeo. ¿Ya?
De los tubérculos del primer arco del primer arco se forman el helix, la concha y el trago. Y del segundo se forma el antihelix, el antitrago y el otro. La alineación y la formación del oído. Para que esto transmita el ruido de todos los que escuchemos, tiene que estar alineado, ¿ok? Todas las estructuras tienen que estar alineadas. Entonces, la alineación del oído ocurre durante el desarrollo embrionario y sigue su propio cronograma de formación, pero si todas se tienen que sincronizar en la segunda mitad del embarazo. Por ejemplo, el oído interno inicia su desarrollo en la tercera semana. Son 3 partes que se van a unir y ampliar y que empiezan su desarrollo en diferentes momentos y se originan de diferentes estructuras. El oído interno inicia su desarrollo en la tercera semana con la formación de la placoda óptica, como recordamos. El oído interno se completa a la semana 20. El oído medio a la sexta semana inicia su desarrollo. El oído medio está funcionalmente alineado alrededor de la semana 22 a 24. Y el oído externo, sexta semana. Esta semana inicia su desarrollo hasta la semana 28. El oído externo, el oído medio y el oído interno, externo, medio e interno tienen que estar alineados y funcionalmente conectados entre la semana 22 y la semana 20. Vamos ahora a hablar del laberinto óseo. El laberinto óseo, la vesícula óptica, entonces se estimula, ¿se acuerdan de la vesícula óptica, no? Ya se desprendió, ya se formó, va a estimular, está rodeada por mesénquima, ¿no? Estimula el mesénquima que la rodea a diferenciarse de la cápsula óptica. A medida que crece el laberinto membranoso, aparecen 2 bolas en la cápsula óptica cartilaginosa para unirse formando el espacio perilinfático alrededor de esa vesícula óptica que va a inducir al mesodermo que está en su vecindad. ¿Para qué? Para formar el laberinto óseo. Primero pasa por una estadía que desarrolla el cartilaginoso para luego irse al estadio de óseo. El laberinto membranoso queda suspendido en el perilinfático. Luego, una vez que se ha formado el laberinto cartilaginoso, se osifica y formará el laberinto. Bueno, el nervio auditivo tiene 2 partes, se llama nervio auditivo coclear o todo parterrial, que dijimos está compuesto por la rama coclear y la rama vestibular. La audición. El sonido, todo lo que estamos diciendo, causa vibraciones en la membrana timpánica, que son transmitidas a través de estos huesecillos, vacío, yunque y estribo, el oído medio, neurotransmisor, hacia la ventana baja, ya que es vecino del oído para entrar al oído interno y desde aquí al órgano de corte, donde estimula las células ciliares. Las células ciliares son receptoras auditivas, liberan neurotransmisores y activan el ganglio espiral y desde aquí hacia ese dedo. Entonces, esto va alteraciones del oído externo. La sordera es el trastorno sensorial más común y se estima que afecta a 1 de cada 850. Causan factores ambientales, la madre que tuvo meningitis, páramos, o el niño que tuvo bajo peso lacial, factores genéticos, que son retornos de clase ambiental, de sordera, pueden ser sindrómicos, porque van a los sindrómicos,
Se han identificado más o menos 36 genes, ¿no? Hay diferentes síndromes, el síndrome renal coloboma, que lo dijimos antes, porque es la persona que tiene coloboma, que está en el estudio de microtia o anotia, micro, pequeño, un oído pequeño, ¿no? O anotia sin oído, ¿no? Hay atribución de los conductos auditivos externos y atribución de los conductos externos. Alteraciones también va a unir los síndromes, como este síndrome, como se pone, la asesoría 21-18, en la hidrografía diabética, implantación baja de oídos, es cuando vemos aquella niña que hace, cuando esa niña, al hacer un trazo imaginario del tenis, no del borde superior del tenis, del canto externo del ojo, y lo dirigimos al borde superior del tenis, ese está ubicado por debajo. Entonces ahí decimos que se trata de implantación baja de oídos. Poligotia, la aplicación del fallo auricular. La última ya es la fístula, este huequito, y quiste preauricular, porque está antes de la aurícula, se ha producido por un cierre incompleto del primer disco. La mayoría son de un solo lado, no resulta de son. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta que esto es una malformación, una fístula? Porque generalmente son niños a cada rato se les supo, van al médico, el antibiótico cura, al médico estamos con el supo, lo mandan al otorrino, lo mandan al estilete y le dicen es una fístula preauricular. Pasan al estilete, llega al oído, lo limpia, lo cierra y dice. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Pregunta,